Se me acabaron las maneras y me lancé como sin fuerzas. Eres el agua que se llena, la sinergia es lo que suena. La fe me corre por las venas y va directo a mi condena, pero llevaste toda la pena. Ahora no camino solo, tú me dices no desmayes. Dicen que eres invisible y yo te miro en las calles. No hay salida, eres la cura que quita todos los males. Si lo sabe Dios, que lo sepa la calle. Que lo sepa la calle. Por nada, en cambio, oren por todo y den gracias a Dios. Y hoy les digo a ustedes, Iglesia CXA, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Entréguenselo a Dios. Hoy esa es la invitación, a entregar todas nuestras cargas a Dios y descansar en Él. Dar gracias a Dios por lo bueno que Él es. Y la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, vendrá hacia nuestras vidas. Así que te invito a que en este momento cantes y adores junto a nosotros. Y la paz del Señor te rodeará a ti. Hablando en oscuridad, tratando de ocultar, cansado estoy, sin rumbo voy. Con todo he peleado, mas no he podido ganar, me estoy desviando, un pecador. Mas cuando yo llegué a mi fin, Jesús me encontró a mí y me dijo que solo ya no estoy. Me levantó y me cambió, ahora en tierra firme soy. Gracias al Padre, gracias a Cristo, sanó mi corazón y me nombró, y en libertad camino hoy. Gracias al Padre, gracias a Cristo, gracias Dios. Mis ojos no pueden negar que te visto obrar, mis dudas caen, no, ya no existen más. Adiós a toda maldad, aquí no es tu hogar, te puedes ir marchando, no, ya no puedes estar. Hasta que yo llegue a Él, mi testimonio cantaré, el pródigo a su casa regresó. Gracias
tal si ahí en casa le dices gracias, gracias, gracias Dios? No nos cansamos de darte gracias. Gracias, gracias Padre, gracias Cristo, gracias Maestro, gracias, gracias Espíritu Santo. Te damos infinitas gracias. Gracias porque has sido bueno con nosotros. En todo tiempo tú eres bueno. Siempre te damos gracias. Gracias por tu inagotable, perfecto amor. Por ese amor que entregaste allí en la cruz. Te damos gracias. Gracias porque gracias a ese sacrificio que tú, Señor Jesús, hiciste en la cruz, hoy podemos cantarte. Hoy podemos disfrutar de tu gracia, disfrutar de tu amor, disfrutar de tu bendición. Gracias. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias, Dios. Oh, gracias, Dios. Gracias, Dios. Diste tu vida por mí. Tomaste mi lugar al morir. Lavas mi culpa y dolor dentro del mar de tu gran amor. En tu gracia estoy, en Cristo yo sé quién soy. En tu amor por siempre me aferraré a tu salvación. Amor sin comparación, un romance eterno. Oh, gracias Dios por tu inmenso amor. Tu amor furioso huracán que destruyó mi culpa y maldad. Me rendiré, en tu gracia estoy, en Cristo yo sé quién soy. En tu amor por siempre me aferraré a tu salvación. Amor sin comparación, un romance eterno. Gracias, Dios. Por siempre te damos gracias. Por siempre te cantamos. Por siempre te alabamos. A ti, Jesús. Solo a ti, Jesús. Cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. Cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey.
Y hoy día más que nunca debemos recordar, porque cuando hacemos la Santa Cena, dijo el Señor Jesús, haced esto en memoria de mí. Con mayor razón deberíamos cantar, ¿no es cierto?, con alegría en nuestro corazón. Es algo tan importante, porque nunca hubiéramos nosotros merecido ninguna cosa si no hubiera sido por el sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz. Así que los quiero invitar, como cada primer domingo del mes, a nuestra Santa Cena con el Señor Jesús. El apóstol Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 11 de 1 Corintios y nos recuerda las enseñanzas que trajo dice, las enseñanzas que les traigo son las mismas que recibí del Señor Jesús. La noche en que el Señor Jesús fue traicionado, tomó pan. Así que vamos a hacer igual que el Señor le enseñó al apóstol Pablo. Hoy, un día como hoy, tomamos el pan. El pan simboliza el cuerpo de Cristo, pero también simboliza la muerte. Fíjate que tiene una connotación tan interesante esto de cuando uno masca, está moliendo el pan, la galleta o lo que usted tenga ahí en ese momento en su casa. La Biblia dice que Él fue molido por nuestros pecados. Y a causa de aquello, de lo que hizo el Señor Jesús en la cruz, nosotros tenemos salvación y tenemos sanidad. Así que por eso hoy día lo invito allí en casa a que podamos comer el pan. Señor, te damos gracias por el pan. Sabemos que este simbólicamente es tu cuerpo, Señor, y lo hacemos en memoria de ti. Coma el pan, por favor, ahí en casa. Después, dice la Biblia, de la misma manera, después de comer, levantó la copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo que he sellado con mi sangre. El simbolismo entonces de la sangre o del jugo o del vino, de lo que usted tenga en casa, es la sangre derramada por Jesús allá en el Calvario de la cruz. Esto tiene una connotación súper importante porque es un nuevo pacto. El pacto antiguo se cumplió hasta Jesús, que era la ley, y ahora comienza un nuevo pacto que es la gracia. Por eso dijo el Señor, haced esto en memoria de mí. Por favor, beban en casa. Señor, te adoramos esta mañana, te agradecemos lo bueno y maravilloso que tú eres, el recordar ese acto de amor más grande que ha tenido la humanidad, el hecho de que tú hayas bajado desde los cielos dejando toda tu deidad, tu divinidad, Señor, toda honra, toda gloria, toda alabanza, que ángeles en el cielo y pleitesía te rinden, para estar aquí en la tierra y vivir como uno de nosotros, porque la deuda tenía que ser pagada por Dios. No había hombre que mereciera el acercarse a Dios. Por eso, Señor, tú ocupaste nuestro lugar y esta mañana te agradecemos, Señor. Eres digno de honra, de gloria, de alabanza, de poder, de imperio, de majestad. A ti, al único y sabio Dios, el que está, Señor, sentado en el trono. Te adoramos, Señor, y te agradecemos, Señor, porque nos has perdonado, Señor, de todo nuestro pecado, nuestra iniquidad, nuestra rebeldía, Señor, nuestras ofensas. Cuántas veces lo hicimos en contra tuya, pero, Señor, no hay amor más grande que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y la palabra del Señor nos enseña que tú diste tu vida por amigos y enemigos, Señor. Aún en tiempo en que no te conocíamos, tú nos amaste, Señor. Por eso, Señor, cuando decimos que te amamos, no debemos olvidar que tú nos amaste primero con un entrañable amor, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor, por la salvación y la vida eterna. Amén y amén. Wow, tremendo. Damos gracias al Señor por esta instancia tan importante que es que cada primer domingo del mes podamos recordar
lo que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Y vale la pena realmente servir al Señor y cumplir lo que está escrito en su palabra. Y eso me encanta, porque hoy día tiene que ver mucho lo del sacrificio del Señor Jesús versus lo que nosotros podemos hacer en bien de la comisión o de la gran comisión que el Señor Jesús nos dio. Así que, ¿qué le parece que vamos a la palabra del Señor? Ahí en Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19, y donde leemos en el nombre del Señor Jesús: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué preciosa palabra. Oramos al Señor. Dios, hemos leído tu palabra. El solo hecho de leerla, Señor, nos anima, nos fortalece, porque hay una promesa de que tú nos vas a enseñar, pero también que vas a estar todos los días. Más todavía cuando estamos en tiempos de crisis, en tiempos dificultosos. Esa garantía, esa promesa de que tú estarías con nosotros nos alienta y nos fortalece en un día como hoy. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús que tú nos hables por medio de tu palabra, que es lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Hay ciertas cosas que el ser humano tiene que hacer cada día, independientemente de las condiciones por las cuales se esté pasando. Comer, alimentarse, descansar y hacer muchas tareas, incluso trabajar. Pero en el ámbito espiritual también hay ciertas cosas que debemos hacer. Y creo que una de esas cosas es cumplir tu palabra cuando dice que debemos ir. Por tanto, no hay mandato más importante, no hay obediencia más importante, no hay ordenanza más importante que esta que tú estableciste una vez resucitado y antes de ascender a los cielos. Comisionaste, encomendaste, delegaste en personas, en seres humanos falibles, débiles, llenos de errores. Lo que bien pudiste haber hecho tú, pudieron haber hecho los ángeles, pero ¿por qué lo hiciste por medio del ser humano? Es una cosa que nunca vamos a entender. Pero te damos gracias, Señor, porque tú confías en que lo vamos a hacer. Y te damos gracias hoy. Háblanos, Señor. Espíritu Santo, dependemos de ti, especialmente yo esta mañana. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Y mientras hablamos, suple cada necesidad, sana cada enfermedad, soluciona cada conflicto familiar, Señor, y abre puertas inexplicables y sobrenaturales de trabajo a quienes tanto lo necesitan, Dios, porque tú eres un Dios amoroso. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, esta mañana quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor me ha dado y que he puesto por título: Contra viento y marea. Contra viento y marea, contra toda adversidad, contra toda oposición, contra todo problema que podemos tener, siempre tenemos que cumplir la gran comisión. Es la tarea que el Señor Jesús nos encomendó. Y en la oración decía: ¿cómo es posible que Dios haya delegado una tarea tan importante en personas tan falibles como los seres humanos? Pero el Señor confía que con la ayuda de su Espíritu Santo, independientemente de la contingencia que podríamos pasar, nosotros podemos cumplir la palabra del Señor. Ahora, como este mes comenzamos con una nueva serie, esta serie
del mes es el ADN, quizá, o la visión de la iglesia Cristo Extrema Adrenalina. El Señor hablaba a mi vida la importancia de lo radical, de lo fundamental, de la piedra angular del Evangelio. Y como nosotros tenemos como visión alcanzar a las personas con amor y sentido de familia, creo que es conveniente que podamos recordar la misión de la iglesia. Como bien dijo un gran comentarista bíblico, la iglesia que no cumple la tarea de evangelizar, de predicar, de llevar el evangelio a otra criatura, es cualquier cosa menos iglesia. Pero nosotros, como iglesia, hemos tratado, independientemente de restricciones, de problemas, de obstáculos, hemos tratado de llevar el evangelio por los medios que las circunstancias nos permiten. Hoy día, a través de las plataformas, ¿no es cierto?, de YouTube y Facebook e Instagram, y hacemos con muchas limitaciones la tarea, la misión. Pero eso no significa que vamos a dejar de cumplir la misión. Con más énfasis vamos a cumplir la gran comisión. Y a eso me quiero referir en primer lugar. Mateo 28:19 nos habla de la gran comisión. Y este es el mandamiento del Señor Jesús para la iglesia. Que toda persona pueda conocer el Evangelio, y Él nos ordena, Él nos mandata a ir y hacer discípulos a todas las naciones y luego bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para posteriormente hacer un proceso de discipulado, de enseñanza, para que las personas, todos nosotros, podamos guardar la palabra del Señor. Y nos garantiza que mientras hacemos la misión, cuando cumplimos la gran comisión, la Biblia dice que Él estará con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Nos preguntamos cuando hay problemas. Personas se preguntan cuando hay problemas, ¿dónde está Dios frente a todo lo que está ocurriendo? Y yo puedo responder a esa pregunta que Dios está en el mismo lugar que ha estado siempre. Él está en su trono gobernando. Él nos advirtió que habrían etapas, habrían tiempos, habrían sucesos que habían de ocurrir, y esto es uno de los sucesos que están escritos en la palabra del Señor, de los cuales no nos puede sorprender, pero tampoco nos puede distraer de la tarea o de la misión de la iglesia. Jesucristo, cuando da este mandamiento a sus discípulos, y a través de ellos a cada uno de nosotros nos ordena a ser discípulos. Y esto significa que en nuestras actividades diarias, mientras trabajamos, mientras estudiamos o cuando hacemos nuestras actividades diarias, debemos predicar. Y debemos predicar a través de decir, de hablar, de cuánto bueno y grande es Dios, por un lado, de todo lo bueno que Dios puede hacer. Cuando un compañero de estudio, de trabajo está enfermo, decir que el Señor puede sanar esa enfermedad o puede solucionar ese problema de trabajo, pero también muchas veces ni siquiera con hablar, sino con nuestra forma de ser. Y la gente va a ver en nosotros que hay una diferencia entre el que no sirve a Dios y el que sirve al Señor. Por esto, predicar no es tarea fácil, porque siempre nos encontraremos con obstáculos. Y lo segundo que quiero hablar es acerca de la represión que hay. Yo no nos imaginaría que habría una represión de tipo religioso. Hechos capítulo 4 nos habla de la iglesia primitiva y dice: todavía Pedro y Juan estaban hablando a la gente cuando llegaron los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y con los saduceos. Si uno leyera hasta aquí, diríamos: ¿qué impacto está haciendo el Evangelio en la iglesia primitiva? Qué maravillosa
forma de hablar de los discípulos de Jesús que hasta los religiosos están llegando a ese auditorio, se están sumando esas personas, los fariseos, los saduceos, los escribas, ¿no es cierto? Toda la casta sacerdotal van donde están estos maravillosos seguidores de Jesucristo. Pero el pasaje dice a continuación, estaban enojados porque Pedro y Juan enseñaban a la gente y decían que la resurrección de los muertos había quedado demostrada en el caso de Jesús. No hay ninguna cosa que moleste más a los religiosos que predicar el evangelio, que decir que Jesucristo salva, que Jesucristo sana y que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos para hacer bien a la humanidad. Los religiosos podrán enseñarte sobre reglas, formas y mandamientos, pero los religiosos no te van a enseñar nunca una nueva vida, nunca van a suplir tu necesidad interna, nunca te van a hablar de la salvación, de la vida eterna que hay en creer en el Señor Jesucristo. Y así es en el pasado, pero también ahora, en el presente. Hoy las iglesias están más cerradas, pero se pueden abrir los malls, se pueden abrir los estadios, se pueden abrir los centros de esparcimiento, pero las iglesias permanecen cerradas y sabiendo conscientemente que nadie puede hacer lo que la iglesia hace. La iglesia tiene un mensaje de esperanza, la iglesia tiene un mensaje de fe, la gente tiene un mensaje que sacia la necesidad del alma y del espíritu, pero los religiosos de aquella época ahora también de una u otra manera nos limitan y nos restringen cuando nosotros queremos hacer iglesia. Si hay algo que es verdaderamente esencial, lo es el alimento, claro que sí. Si son necesidades básicas, muchas cosas, pero si hay algo verdaderamente más esencial, es la parte espiritual. Porque independientemente de cualquier cosa que pueda pasar a tu alrededor, lo que Dios entrega a tu alma, lo que el Señor habla a tu espíritu, a tu corazón, hace que te fortalezca en medio de la adversidad, en medio de los problemas, y que te puedas animar, porque a veces son tantos los problemas que nosotros tenemos que levantarnos contra viento y marea. Tenemos que predicar el evangelio contra viento y marea, en toda circunstancia, aún a pesar de cualquier oposición y de cualquier tipo, ya sea religiosa o de autoridades políticas. Nosotros estamos mandatados por una autoridad que es antes que esa autoridad y que es más poderosa que esa autoridad, y es la autoridad de Dios. El Señor Jesús, que es Dios, ha sido la persona que nos ha delegado esta gran tarea de predicar el evangelio, porque el evangelio trae paz, porque el evangelio trae esperanza, porque el evangelio trae consuelo en medio de la tristeza, de la incertidumbre, del temor y de la muerte. Y en tercer lugar, contra viento y marea tenemos que predicar el evangelio a pesar de la represión social. En el libro de los Hechos, en el capítulo 27, hay una historia muy significativa. El apóstol Pablo con Silas están predicando en Filipos y se presenta una situación que voy a narrar a continuación. Hechos 27:30 dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Quizás este pequeño versículo no nos da mucha luz respecto del contexto de lo que está pasando. Pero aquí encontramos cómo la gente es capaz de levantarse frente a personas que van a predicar el evangelio, haciendo bien a las personas.
¿por qué están presos Pablo y Silas? Y me gustaría hablar un poco del pasaje. Y la Biblia nos narra que Pablo y Silas estaban predicando el evangelio en Filipos, y en medio de esto se aparece una mujer con espíritu de adivinación diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo que anuncian el camino de salvación. Bueno, pudiera ser que esto les diera un crédito a los apóstoles, pero resulta que comenzó a molestar a Pablo, porque no fue solamente en un momento que lo dijo, sino que la Biblia dice que se produjo un alboroto tan grande ahí que esta persona comenzó a reunir mucha gente alrededor de lo que estaban predicando tanto Pablo y Silas. Pero esto en un momento determinado, narra el pasaje, desagrada tanto a Pablo que se vuelve hacia ella y con el poder y la autoridad del Señor y del Espíritu Santo le dice que la deje libre de ese espíritu de adivinación. Y es aquí donde se produce el problema, el alboroto social. Es aquí donde comienzan los problemas, porque esta mujer ciertamente daba ganancia a sus amos. Esta era una mujer esclava que por el espíritu de adivinación decía o anunciaba cosas de las personas, y con eso generaba muchos recursos para estos hombres. Y estos hombres, no hallando qué hacer, entonces le dicen a las autoridades: estos hombres, Pablo y Silas, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad tratando de enseñar costumbres que no es lícito para nosotros, pues nosotros somos romanos. Queriendo cambiar la cultura, las costumbres, entonces se produce ahí una controversia, y esto hace que las autoridades inmediatamente lleguen y tienen que tomar una decisión. Y la decisión era: o optamos por darle el favor a estos evangelizadores, a estos predicadores, a estos discípulos, o le damos la razón a la gente de nuestra ciudad, gente que paga impuestos, que genera recursos, que vive aquí. Esas personas vinieron acá y se van a ir mañana, pasado mañana, luego, pero estas otras personas pertenecen a nuestra ciudad. Y las autoridades dicen la palabra del Señor, los toman a Pablo y Silas, les rasgan sus vestiduras, les azotan. ¿Me escuchó bien? Los azotaron por predicar, los castigaron por predicar, y no solamente, sino que los envían a la cárcel. Y aquí interviene el protagonista de la historia, el carcelero. Y dice que el carcelero, una vez que recibe este mandato de las autoridades, toma a Pablo y a Silas y los mete en el lugar más oscuro de la cárcel. La Biblia dice que lo metieron en el cepo de adentro. Quiere decir que para el carcelero, Pablo y Silas eran unas personas que iban contra la seguridad de la ciudad. Eran unas personas peligrosísimas, de manera que tenía que apresar. No solamente los tenían en el calabozo, los tenían en el cepo, que eran una especie de cadenas que colocaban en sus manos, en sus muñecas y en sus pies. Y uno a esta altura se preguntaría, tal vez estos hombres, Pablo y Silas, comenzarían a lamentarse o a quejarse. ¿Por qué voy a sufrir por predicar el Evangelio? ¿Por qué estoy siendo lastimado por anunciar la palabra del Señor? ¿Por qué estoy en esta cárcel cuando lo único que yo quiero es que la gente salga de la esclavitud, que las personas reciban la sanidad, que las personas puedan ser libres y que las personas puedan ser sanas? Podrían haberse preguntado, cuestionado los apóstoles, estos discípulos del Señor Jesús, Pablo y Silas,
¿quién me mandó a venir aquí a Filipo? Pero al contrario, vemos lo que el pasaje dice, y ellos, dice la Biblia, a medianoche comenzaron a orar y luego comenzaron a cantar. Cuando se supone que una persona que está herida, se supone que una persona que está lastimada, que está castigada, que ha sido azotada. Recuerde que en aquella época les daban 39 azotes a las personas y los dejaban totalmente desfallecidos. Pero en lugar de llorar y quejarse en ese lugar lúgubre, triste, los discípulos están orando y luego comenzaron a cantar. Y yo me pregunto, ¿qué haces tú? ¿Qué hacemos nosotros frente a condiciones adversas? Frente a problemas que estamos viviendo. Porque no hay persona que no pase un problema o una dificultad. Un joven adolescente, sin ir más lejos, me viene y me dice esta mañana: pastor, a las 4 de la mañana nos avisaron que un primo de mi tata ha fallecido y la familia está toda triste. Y la gente se coloca triste a causa de las malas noticias. Se pone triste a causa del dolor. Se pone triste a causa de la tristeza. Se pone triste a causa de todo lo que está viviendo. Pero el cristiano que está mandatado por el Señor a predicar el Evangelio, independientemente de la contingencia, y esto es lo que me sorprende, esto es lo que me llama la atención. ¿Cómo es posible que una persona tenga la capacidad de sobreponerse a la adversidad y empezar a orar? Señor, bendice esta ciudad. Señor, bendice a las autoridades de este lugar. Señor, bendice al carcelero que lo ha tratado mal. Porque para eso el Señor nos ha delegado la gran comisión. Para eso Dios nos ha llamado a personas como tú, como yo, que tienen cualquier problema, cualquier debilidad, cualquier falencia, pero para llevar una palabra de aliento a quienes tanto lo necesitan. Lo natural es que una persona se lamente, pero aquí está lo diferente en estas personas que sirven al Señor. Tal vez nos podríamos preguntar cuántas personas permanecen con paz y con gozo en su corazón en medio de las adversidades que puedan estar pasando. Quizás muchas veces podrá ocurrir que gente a tu alrededor te pueda mirar que te está yendo bien y no te admirar por eso. Quizás te pueda envidiar por eso. Pero la vida espiritual no va a ser atraída a esa persona por lo bien que te va. Al contrario, se va a preguntar: oye, ¿qué le pasó que de la noche a la mañana le está yendo tan bien? ¿No estará involucrado en negocios sucios? ¿No estará metido en algo de dudosa procedencia? Pero eso no va a impactar sus vidas, el que te vaya bien. Claro que no. Ellos, los que están a tu alrededor, no te admirarán porque te va bien. Pero esto de cantar, esto de orar en medio de la adversidad, es algo que va a impactar mucho en las vidas de las personas. ¿Cuántos han tenido que pasar por la muerte de un ser querido y aún así han tenido paz en sus corazones? Esto nos ocurrió un día 8 de agosto de 1985 a mi madre, a mis hermanos y a mí. Esa madrugada del 8 de agosto, mi padre había fallecido
Y luego llega toda nuestra familia y nos miran y se cuestionan y se preguntan. Incluso el mayor de los hermanos de mi padre me dice: oye, ¿por qué ustedes no lloran la muerte del nene? Así le llamaban a mi papá, o del cabezón. Y no es porque la contingencia, no es porque las circunstancias, no es porque los problemas no hagan perder lo más importante que como hijos de Dios tenemos. Lo que tenemos es el gozo. Y el gozo es fruto del Espíritu Santo de Dios. El gozo es una actitud interna permanente que no varía de acuerdo a lo que te rodea. Porque sabemos que para nosotros los cristianos el morir es ganancia. Porque sabemos dónde van nuestros familiares que fallecen. Y es cierto que podemos entristecernos y llorar incluso y lamentarnos por algo, pero sí habrá en nosotros paz y quietud, porque sabemos dónde van nuestros seres queridos. Yo recuerdo que cuando me convertí, lo hice en una pequeña iglesia periférica de la ciudad. Esa iglesia tal vez adolecía de infraestructura, era de madera, era muy humilde, no había ni juego de luces, menos de buen sonido. Yo me recuerdo que teníamos muchos problemas porque eran de esos equipos antiguos que había, bueno, tú no los alcanzaste a conocer, que eran con tubos y se quemaban los tubos. Y en medio de la reunión, ¿no?, el sonido salía muy mal. Ay, Dios mío, sufríamos por eso. Y tal vez podríamos recordar que las personas, y yo quiero hacer un reconocimiento, chiquillos, ustedes lo hacen muy bien. Y cantan, excepto que de repente que tienen una desafinación. Yo creo que el frío también afecta. Pero en general lo hacemos súper bien y tratamos de ir mejorando, de hacerlo de la mejor manera. Y para eso perfeccionamos, ensayamos. Y yo recuerdo una historia en donde una persona le dice: pastor, quiero que me dé una oportunidad para cantar. Y la hermana canta, y cantaba tan mal. Entonces después dice: bueno, yo no he cantado para usted, yo canto para Dios. Ahora, no quiero justificar con esto que seamos mediocres porque es para Dios. Al contrario, debemos hacer las cosas, y en esta iglesia tratamos de hacer las cosas lo mejor que sea posible. Y algunos se preguntarán: ¿y las luces y el sonido y los equipos que ustedes tienen? Bueno, lo hacemos porque queremos hacerlo de la mejor manera. Pero juntamente con esas situaciones que pasaban en la iglesia, que pudiéramos con la perspectiva del tiempo hoy día decir: ¿cómo fue lo que pasaba allí en ese tiempo? Pero yo, una cosa que jamás voy a olvidar, que había un fervor, que había una pasión, y que había un amor, y que había un compromiso entrañable de las personas de esa humilde iglesia, que tal vez hoy día se ha perdido. Tal vez se ha perdido justamente porque Dios ha sido tan bueno, y que estas personas, independientemente de su condición económica o social, amaban tanto o amábamos tanto al Señor. Yo me recuerdo que hasta me preocupaba cuando habían días en que iba tarde al servicio y llegábamos a la iglesia, y antes de que comenzara el servicio estábamos en el altar orando ahí apasionadamente para que el Señor hiciera algo ese día con el mensaje, con las personas que venían, y que si venía un enfermo, si venía alguien con problemas, ese día cuando fuera de vuelta a casa fuera sano y fuera resuelto sus problemas. Eso que pasaba en esa iglesia, en contraste con los errores o los defectos que habían, quizás puede interpretar muy bien lo que Pablo está viviendo en la cárcel. La gente va a decir: no tiene lo que yo tengo, no tengo las riquezas que yo tengo, las comodidades que yo tengo, las posesiones que yo tengo, pero esta persona, a pesar de que no tiene mucho, tiene algo que yo no tengo.
Tal vez tú eres una persona que vas a tu trabajo cada día silbando, cantando, y vives en un lugar súper humilde, y las personas dirán, ¿y si este no tiene nada? Yo creo que Pablo y Silas están produciendo en la vida de los otros presos, porque a continuación vamos a ver lo que sigue pasando en el lugar, porque es increíble lo que está pasando en el lugar. Dice que a continuación viene un gran terremoto en el lugar, tanto que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abren las puertas. Ustedes pueden imaginarse lo que está pasando en la cárcel. Se abren las puertas. Y no solamente eso, las cadenas de los presos se soltaron. Yo me imagino al centinela, al carcelero, al guardia, a las personas que están. Yo no sé si ustedes saben que los guardias en la época romana pagaban con su vida cuando un preso se les arrancaba. Y resulta que está teniendo lugar un gran terremoto, las murallas se están cayendo, las cadenas se están rompiendo y se pregunta en medio de la oscuridad, estos se han arrancado y yo voy a morir. Se pueden preguntar eso, pero en medio de esta situación, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y uno dice, qué situación más difícil, qué tremenda experiencia, qué momento menos propicio para que algo como un terremoto venga en estos momentos. El carcelero ve que las puertas se abren, las cadenas que oprimían a los presos se sueltan y él dice, los presos se han liberado. Se desespera tanto que quiso suicidarse. Todos sabemos lo que podría haberle ocurrido a ese guardia. Estaba tan desesperado, pero la Biblia dice algo tan impactante. Dice que el carcelero saca su espada y se iba a matar porque pensaba que los presos habían huido. Y en medio de este cuadro, de esta situación, ¿quién es el que trae paz? ¿Quién es el que trae una palabra de aliento? Uno se podría preguntar, un centurión romano llegó, una autoridad política llegó, pero no, el preso más maltratado que había, al que habían tratado más mal, le dice al carcelero, no lo hagas. Y no solamente por un buen deseo de cristiano, de hijo de Dios, sino que además le dice, estamos todos aquí. Ustedes pueden entender el contexto de la historia, porque en la mente del carcelero está pensando, arrancó. Es decir, primero pensó que arrancaron todo, pero luego dice, con uno que arranque me van a matar a mí, por eso prefiero suicidarme. Pero aquí está habiendo un gran contraste de lo que está ocurriendo. Que cómo es posible que estas personas a las cuales han maltratado, que le han pegado, que los han azotado y posteriormente lo han encarcelado, que lo han puesto en el cepo, en el lugar más lúgubre, más frío, más inhóspito de la cárcel, ese hombre o esos hombres, Pablo y Silas, esos hombres tienen paz, esos hombres tienen alegría, aún presos como estaban, y el carcelero se dice, yo estoy libre y no tengo lo que ellos tienen. Y es esto lo que nosotros tenemos que entender, que contra viento y marea, independientemente de toda condición que nos pueda ocurrir, nosotros siempre vamos a tener control de lo que vivimos, de lo que pasamos. Porque si el Señor Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días, eso significa que los días de violencia Jesús va a estar.
que en los días de necesidad Jesús va a estar, que en los días de enfermedad Jesús va a estar, que en los días de falta de trabajo Jesús va a estar. Y eso nos debe dar aliento a nosotros, y nosotros debemos cumplir la misión de predicar con nuestro testimonio, con nuestras vidas. Como le dijo el Señor Jesús al ex endemoniado: anda, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y yo pregunto, ¿acaso Dios no ha hecho grandes cosas en tu vida? ¿No ha hecho grandes cosas en nuestras vidas? Yo no digo que somos ricos y opulentos y tenemos todo, no tenemos necesidad de nada. Tenemos problemas como cualquier ser humano. El Señor Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y es en medio de este contexto en que el carcelero se da cuenta que esos hombres tienen algo que él nunca ha tenido ni ha visto, ni siquiera en los magistrados, en las autoridades, en los centuriones. No ha visto en otra persona salvo en estos que están aquí, maltratados, encarcelados, azotados. Y dice en este contexto: señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Y esto es lo que quiero decir, querida familia, que los problemas, las adversidades, que las restricciones no te impidan cumplir la misión. El Señor Jesús lo que espera de nosotros es que nosotros cumplamos la gran comisión contra viento y marea. No es necesario tener un púlpito, no es necesario tener un diplomado, no es necesario cumplir una serie de requisitos para llegar a predicar, porque todos podemos. Tú puedes ser una persona que la gente pueda ver que independientemente de quién tú eres, y quiero traer a colación la vida de una criada, de una empleada doméstica, la vida de una mujer que estaba en la casa de Naamán. La Biblia dice que era un general famosísimo, que había ganado muchas batallas, pero sobre todo que había ganado el respeto de su rey en Siria. Y eso era muy difícil para una persona que tenía lepra, era muy difícil. Pero el tipo era tan valeroso y había ganado tantas batallas que se ganó el reconocimiento de sus superiores. Pero había algo que él no tenía y que tenía su empleada. Y ella le predicó a Naamán y le dijo: si mi señor fuera a Israel, y si mi señor fuera y conversara con el hombre de Dios. Y esto es lo que debe hacer tú que eres empleada doméstica, y eso es lo que tú debes hacer si tú eres un estudiante, si eso es lo que tenemos que hacer como personas que estamos donde estamos haciendo nuestras labores diarias. Decir al que tiene necesidad: puede ser tu jefe, puede ser tu gerente, puede ser el dueño de tu empresa, pero él no tiene lo que tú tienes. Y es en este contexto entonces que el carcelero recibe esta palabra de el apóstol Pablo y Silas, y le dice lo que el Señor Jesús le dice a sus discípulos cuando le dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y entonces el carcelero aceptó el desafío y le dijo a Pablo, y lo llevó a casa. ¿Se puede imaginar ustedes el cuadro? Ese carcelero que lo tenía en la cárcel maltratando, luego lo lleva, cura sus heridas en casa, y Pablo y Silas le predica el evangelio a toda su familia. Porque el evangelio hace bien.
El Evangelio hace bien a las personas. El Evangelio hace bien a las familias. El Evangelio hace bien a las naciones. La historia lo ha demostrado. No hay etapa más oscura, más difícil que lo que se llamó el oscurantismo. Época de la historia en donde no hubo avance de ningún tipo, ni intelectual, ni tampoco laboral, porque todo era oprimido por la religión de facto que había en aquella época. Eran perseguidas las personas que creaban, eran perseguidas las personas con ideas claras, que decían que la tierra era redonda, o que aquellas personas que proclamaban el Evangelio, que tenían una Biblia, eran encarcelados, quemados en hogueras, porque la religión oprime, la religión restringe, y la religión no hace bien. Las autoridades políticas en muchas oportunidades condicionan el que nosotros podamos predicar el Evangelio, y hay naciones en las cuales no tienen la libertad de culto que tenemos en nuestro país. Pero nosotros, contra viento y marea, tenemos que llevar adelante la misión que nos corresponde como iglesia. Nos cuestionarán, nos criticarán, nos reprocharán que por qué lo hacemos desde este lugar, y es porque el Señor nos encomendó la tarea, porque el Señor nos delegó y nos facultó lo único que puede cambiar al ser humano, lo único que puede salvar al ser humano, y eso es la predicación de la palabra del Señor. Y estamos hoy aquí cumpliendo la tarea una vez más, contra viento y marea, y te invito a ti también, que tú lo puedas hacer. Y si tú no puedes venir, si tú no puedes cantar, si tú no tocas un instrumento, si tú no sabes usar alguna de las herramientas que usamos para transmitir, que lo puedas hacer a través de la oración. Si tú oras por nosotros, estás cumpliendo la tarea. Y si tú puedes hacer otra cosa, como ofrendar, para que sea posible que podamos pagar la iluminación, el agua, la infraestructura, porque estas cosas se tienen que seguir pagando. Y la tarea se tiene que seguir realizando, y la misión la tenemos que cumplir. Pero también tenemos que suplir esas necesidades. Yo te invito a ti, hoy, cuando tenemos una buena noticia, cuando por fin pudimos abrir nuestra cuenta corriente, solicítala y envía tu transferencia, tu ofrenda, tu diezmo, como dijo Cata en la previa. Hoy estamos a principios de mes y nos toca recibir nuestros sueldos. Entonces hagamos posible que si ya no predico, no canto, no hago nada en las transmisiones, por lo menos que con tu ofrenda y tu diezmo podamos seguir predicando el Evangelio. Y a ti, que no conoces al Señor, te quiero invitar a que tú puedas, como el carcelero, decir o desear qué es lo que tienen estas personas, que nada los entristece, que nada les preocupa. Ahora, sí hay cosas que nos preocupan, sí, somos seres humanos, no somos extraños, pero hay algo más poderoso dentro de nosotros, hay algo más fuerte dentro de nosotros. Y es lo que nos garantizó el Señor Jesús cuando dijo la gran comisión: yo estaré con vosotros todos los días. Si tú hoy día quieres tener lo que cada uno de nosotros aquí tenemos, a Jesús en nuestras vidas, para enfrentar la adversidad, los problemas, las dificultades, con ánimo y con fortaleza, yo hoy te invito a que tú puedas recibir al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Tú me dirás, a lo mejor, pastores, que no tengo idea cómo es eso, cómo hacerlo. Bueno, yo te puedo guiar en una pequeña oración para que tú puedas recibir al Señor. ¿Qué te parece? Repite después de mí esta pequeña oración. Amado Dios,
Te doy gracias esta mañana por esta tu palabra. Me ha impactado, porque yo, igual que el carcelero, tengo algunos medios económicos o materiales, pero no tengo lo que tenía Pablo y Silas: la paz, el gozo, la alegría en medio de la adversidad. Por eso, Señor, yo quiero recibir hoy eso. Te pido perdón porque he pecado. Recíbeme como tu hijo. Yo te acepto como mi Padre. Lléname con tu Espíritu Santo para ser esa persona fuerte en medio de la adversidad. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Sabes que tengo muy buenas noticias para ti hoy. Si tú has recibido al Señor esta mañana, si tú has hecho esta oración esta mañana, Dios ha hecho varias cosas con tu vida. En primer lugar, ha perdonado tus pecados. En segundo lugar, te ha dado vida eterna. En tercer lugar, te ha dado un nuevo nombre que Él ha escrito en el cielo. En el cuarto lugar, el Señor fue a preparar un lugar para que donde Él está, tú también puedas estar el día de mañana. Qué hermosa promesa, qué hermosa esperanza tienes a partir de hoy. Eso va a alegrarte, eso te va a fortalecer, eso te va a animar. Nosotros también como iglesia queremos hacerte un regalo. Y ese regalo es la Biblia, la palabra del Señor. Esta Biblia queremos hacerla llegar a donde tú estás. En este momento en el chat están colocando un formulario. Ese formulario llénalo, porque te vamos a hacer llegar esa Biblia. Queremos conocerte y queremos decirte cuál es la visión y la misión de nuestra iglesia. Y si te interesa, que seas un discípulo de Jesucristo con nosotros aquí en la iglesia. ¿Qué te parece? ¿Podemos adorar un poquito al Señor mientras tanto? Así que cantamos al Señor. Rindo mi vida como una ofrenda a ti. Haz lo que quieras hacer tú de mí. Que puedo entregarte si todo viene de ti. Dios vino nuevo hacia mí. En la prueba, en la espera, un vino nuevo harás. Ante ti yo hoy me entrego, un camino abrirás, un camino abrirás. Rindo
hermoso, haz algo nuevo en mí. Y esa es la esperanza. Si tú hiciste esta oración hoy día, esta mañana, serás una nueva persona. Y bueno, mientras